Seguimos repasando la estructura de los sistemas operativos y estamos viendo en esta transparencia cuál sería la función de un administrador de memoria. El administrador de memoria forma parte de un sistema operativo. Es una parte muy importante, ya que tiene que cumplir con el modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann decía que un programa debía estar previamente cargado de memoria principal, tanto la parte de instrucciones como datos, antes de ser procesado. Así que un administrador de memoria tiene que dedicarse a esa tarea. Se trata de que contemple o pueda cuidar que los programas estén cargados cuando se lo necesite. Cuando la CPU necesite direccionar a ese programa para ejecutar las instrucciones, los programas deben estar ya cargados en memoria principal. Una de las cuestiones que se tiene ventajas respecto de qué partes de un programa tienen que estar cargado, en principio sería todo, pero vamos a suponer que necesitamos saber exactamente qué parte de este programa tiene que estar cargado antes de ejecutarse. Por eso es que los programas, el modelo de programas que se ejecutan son secuenciales, de manera que sabemos que una instrucción ha de seguir luego la dirección siguiente, luego la vecina, es decir, va a ir creciendo en orden, en direcciones. Hoy es obvio que esto, bueno, no ha de ser totalmente así, porque los programas tienen estructuras de selección donde, por ejemplo, los if pueden tomar por un camino del else, o sea, del positivo, o el then, que sería el positivo, o el else, que sería el negativo. Así que hay que hacer un pronóstico, hay que hacer una estimación de hacia qué dirección se iría la ejecución de un programa. Bien, pero como sea, se tiene entonces ventaja de saber que los programas se ejecutan secuencialmente. Luego, el administrador de memoria también tiene que determinar cuál es la información que se va a ingresar a memoria y hasta cuándo se queda ahí. Es decir, si por ahí un programa está ejecutando una orden que va a depender de un dispositivo de entrada-salida que va a demorar mucho, entonces es posible que el administrador de memoria se saque partes de ese programa y los lleve al disco, a un disco rápido, hasta tanto digamos se cuente con el resto del recurso del programa que se estaba pidiendo, que podría ser alguna operación, digamos algún dato que llegue por la red o por a través de un módem, de manera que pueda demorar. Otra de las cosas que un administrador de memoria debe cumplir es que si el sistema es multiusuario, debe optimizar los recursos, esto es, aprovechar al máximo la memoria y el uso de la CPU para dar respuesta a todos estos usuarios que están ejecutando sus programas. Las actividades del administrador de memoria entonces se pueden resumir de la siguiente manera. Hay que hacer un seguimiento de qué partes de memoria se utilizan actualmente y por quién. Es decir, debo tener plenamente conciencia de cuáles son los programas que se están usando en este momento, porque si no se están usando, entonces están ocupando lugar y habría que llevarlos al disco. ¿Y quién es el dueño de estos programas? O sea, ¿quién es el usuario? De manera de saber también qué derechos tienes o privilegios tienes. Decidir qué procesos o parte de ellos y los datos se moverán dentro y fuera de la memoria. Esto es, también tengo que empezar a administrar los espacios y, bueno, si es posible, sacarse parte del espacio que ocupan los procesos en memoria y, si es posible, optimizar y llevarse parte de esa al disco. Asignar y quitar espacio de memoria según sea necesario. Es decir, se trata de que use un criterio equitativo en asignar espacio a los procesos cuando están necesitando y quitarle cuando ya no están necesitando. Esta transparencia está mostrando cómo son concebidas estas direcciones de acuerdo a quién los está viendo. Por ejemplo, el término direcciones lógicas se refiere a la denominación
que los usuarios o los programadores le han dado a sus variables. Por ejemplo, estamos hablando de la dirección lógica A, de la dirección lógica cuenta, sumador, contador. Es decir, son direcciones que tienen sentido para el programador, para el usuario. Así que esto está en el ámbito de un espacio lógico definido por el usuario en el momento de resolver el problema. No tiene un asidero directamente físico, sino que hay que traducirlo y llevarlo a un espacio físico de manera de que pueda ser trabajado por la CPU. Entonces, esas direcciones, estas direcciones lógicas, o sea, las variables que van a usar los programas, tendrán que ser traducidas. Pueden ser traducidas directamente a direcciones absolutas, y estas direcciones absolutas son direcciones de memoria referidas a las direcciones que maneja la CPU en su base de direcciones. Así que esto puede ser un número de, por ejemplo, 32 bits, si la dirección a la que se tiene que acceder es de 2 a la 32, o sea, de 4 GB. Así que se puede obtener una dirección absoluta y acceder a la memoria. Pero sabemos de que digamos, esta dirección absoluta es lo que realmente entiende la CPU. No entiende otra dirección que no sea la absoluta, o sea, la verdadera dirección en un banco de memoria electrónico. Por otro lado, existen otras direcciones que son relativas en cuanto a que por ahí módulos de programas o segmentos de programas son cargados a partir de una dirección. Entonces, lo que hay que conservar es dentro del módulo hay que conservar una posición relativa al comienzo del módulo. Entonces uno puede decir, bueno, quiero ir a la dirección 150 a partir de donde comienza el módulo. Bien, ahora hay que descubrir dónde está cargado ese módulo. Si el módulo está cargado en la dirección 1000, entonces lo que se pretende es ir a la dirección 1000 más 150, o sea, la dirección 1150. En otro momento el módulo puede salir, puede desaparecer de esa dirección 1000 y puede ser cargado de la dirección 2000. Entonces la nueva dirección absoluta ahora será 2150. Estas direcciones relativas tienen entonces ventaja de que estas piezas de programación pueden ser movidas sin ningún problema. La cuestión es llevar cuenta de dónde han sido cargadas, cuál es la posición inicial del puntero del comienzo de ese segmento. Y por último, es posible manejarse con direcciones virtuales. Ahora, trabajando con memoria virtual, el sistema operativo le hace creer a cada programa que tiene un espacio virtual mucho más grande que el que posee en la memoria principal. Entonces, los espacios de procesos, los espacios direccionales de los procesos son divididos ya sea en segmentos o en páginas. Y entonces, las referencias a una posición determinada dentro del espacio del proceso tiene que venir con dos parámetros: número de página, y dentro del número de página el número de desplazamiento, o sea, el valor de desplazamiento. De manera que entonces hay que obtener primero dónde se cargó la página a la cual se hace referencia, y a partir de ahí sumarle el desplazamiento para saber la dirección absoluta donde está cargado ese dato al cual se quiere acceder. Así que el sistema de memoria tiene que controlar las partes que se usan, en cuanto a que las que no se están usando en este momento no es conveniente que sigan ocupando este lugar y pueden ser ocupadas por alguien que lo necesita en este momento. Un algoritmo que lleva un buen control de esto es el llamado LRU, que lleva cuenta de cuál es la página o cuál es la dirección menos recientemente usada. Decidir qué datos o procesos se ingresan o sacan de la memoria se está refiriendo a que con algún criterio, decíamos hace rato, hay que ingresar datos porque están necesitándose, parte de un proceso que está en ejecución, y entonces el resto de los datos lo tiene en disco, o capaz que quitar o sacar de la memoria algo que no se está usando en este momento. Bien, todo esto se trata entonces de la asignación o liberación de espacio de memoria. Esto es una tarea muy importante del sistema operativo. Normalmente el sistema operativo entonces no puede hacer esta tarea sola, sino que necesita un apoyo de hardware, y esto es la MMU, es decir, un administrador de memoria, ¿sí?, que está inserto dentro del chip de la CPU. Otra función que es muy importante es la administración de almacenamiento,
que debe proveer un sistema operativo. Un sistema operativo tiene que manejar la información permanente que guarda el usuario, y la guarda digamos en un concepto, la guarda en una estructura que ha sido definida, que es el archivo. El archivo entonces es un concepto lógico, una abstracción, en donde el usuario va a guardar sus datos, la información que necesite, y le va a poner un nombre. De manera que cuando el usuario necesite recuperar esa información, pueda nombrar el archivo, y el sistema operativo le tiene que devolver los datos que contiene ese archivo. Resulta que los archivos, estas entidades lógicas, tienen que ser implementadas, tienen que ser digamos, insertadas dentro de los dispositivos físicos, como por ejemplo un disco. Así que ahora hay que manejar ese dispositivo que tiene una geometría particular, que tiene sectores, que tiene cilindros, que tiene pistas, y esa geometría tiene que ser transparente al usuario. Un usuario puede pedir abrir un archivo de un nombre determinado, quiere leer unos registros, y el sistema operativo se tiene que encargar de ir a buscarlos y de traducir esas direcciones lógicas de los registros y archivos determinados en direcciones físicas que son cilindro, cabeza y sector, CHS. Esto hace que haya que depender de estos dispositivos mecánicos que giran a una velocidad determinada, que tienen una capacidad de almacenamiento y además ofrecen una tasa de transferencia en base a la velocidad de giro y digamos el diámetro que tenga el disco, de manera que eso va a determinar el ancho de banda, o sea, la tasa de transferencia que se pueda transmitir para hacer operaciones de lectura o de escritura en un disco. Es importante también, ya que el disco en particular es un dispositivo que permite hacer un acceso directo o casi directo a través de pasarle una dirección y acceder rápidamente a esa dirección. Se sabe que entonces la información que se tiene que guardar en un disco es solamente identificable como un número de bloque, no tiene una dirección como en memoria principal, una dirección al byte, sino que aquí las direcciones son a bloques de byte que pueden ser de 512, 1024, etcétera byte. Así que se trata de direcciones de mucha cantidad de información que están guardadas en el disco y van a ser recuperadas así, como un bloque completo. Luego el sistema operativo tiene que saber administrar el sistema de archivo. Nosotros vamos a ver que estos archivos que van a ser leídos son traídos desde un sistema de archivo que está implementado en un soporte. Cada soporte, cada partición de un disco tiene un sistema de archivos que pueden ser diferentes unos con otros. Los sistemas operativos tienen que saber interpretar dónde van a encontrar esos archivos, tienen que saber interpretar el sistema de archivos donde están guardados esos datos. Así que es una tarea del administrador del sistema de archivos poder recuperar los datos que se solicitan de acuerdo al programa que lo está intentando leer. Bien, los archivos normalmente se agrupan en directorios, esto es, en carpetas, de manera que se puedan organizar y poder acceder más fácilmente las operaciones de búsqueda. Obviamente que los sistemas estos tienen que ofrecer seguridad, de manera que ningún usuario puede acceder a cualquier información, sino que las informaciones tienen dueño. Y hay además operaciones permitidas, que son la lectura, la de escritura y la de ejecución de algunos programas. Las actividades de un administrador del sistema de archivos incluyen entonces creación y borrado de archivos y también de directorios, creación y borrado de directorios. El sistema de archivos ofrece rutinas para administrar archivos y directorios, así que alguien puede hacer entonces operaciones como copiar archivo, borrar archivo, agregar datos en archivo, etcétera. Y después, y esto también incluye la lectura, sea el read y el write de archivos, ¿sí? Que pueden ser secuenciales o pueden ser aleatorios. También el sistema de archivos tiene que, ofrecer un algoritmo de mapeo de manera de que
cuando un usuario solicita un número de registro o pasa un valor de un DNI o un apellido y nombre, el sistema tiene que saber encontrarlo en el dispositivo y recuperar esa información para ofrecerle al programa. Es entonces una función de mapeo de cómo se implementa la información lógica en dispositivos físicos. Normalmente esto puede tener básicamente 3 metodologías: la asignación contigua en el disco, la asignación encadenada o enlazada y una asignación indexada. Otra tarea o responsabilidad del sistema de archivo es que hay que hacer copias de los archivos, o sea, backup, en soportes, en disco, que estén, acompañando al cómputo, de manera que si hay cortes de luz y el usuario no grabó explícitamente, el sistema de archivos se haga cargo de esas copias. Normalmente los discos son usados para almacenar datos que no caben en la memoria principal o datos que deben ser mantenidos por un largo periodo de tiempo. Estamos hablando en esta frase de 2 funciones del sistema de archivo. Por un lado, la memoria virtual necesita del disco para expandirse y entonces hablábamos del espacio de memoria virtual que ofrecen el sistema operativo a los procesos, dando una imagen de que es un espacio más grande, de manera que hay que tener entonces un espacio asignado en disco. Esto es el swap, para el caso de los modelos de Unix, en donde ahí irán a parar las páginas o los segmentos que no están siendo usados en este momento y pueden ser traídos desde ahí cuando haga falta. Es decir, el disco se ofrece como una prolongación de la memoria principal en el caso de la memoria virtual. Y por otro lado también los discos, entonces, es lo que decíamos, se ofrecen como un reservorio de almacenamiento permanente, o sea, es una memoria no volátil, de manera que el usuario pueda recuperarlo cuando le haga falta. Así que bueno, una buena administración del disco es muy importante. Esta administración es bastante complicada, es una de las más complicadas porque necesita muchas capas de abstracciones o muchos módulos de programa que se hagan cargo de toda esta tarea. El rendimiento completo del sistema depende del subsistema de disco y sus algoritmos. Esto es cierto porque el subsistema de disco, que es el subsistema que está dando contra el hardware, por arriba de este subsistema de disco está el subsistema de archivo, así que él que se tiene que encargar de la orden que le pasa al subsistema de archivo, y entonces el subsistema de disco se tiene que encargar de ir a buscar la información directamente en el disco con parámetros de CHS, o sea, cilindro y cabeza y sector, y entonces tiene que tener unos muy buenos algoritmos de acceso a un dispositivo masivo como es el disco, que va a tardar. Entonces hay que ser hay que tratar de tener hay que tener un buen rendimiento para que las búsquedas en disco sean lo más rápido posible. Entonces quizás planificar la actividad del disco. Estas son justamente las actividades de un sistema operativo respecto del disco. Un sistema operativo tiene que llevar una administración del espacio libre, de manera que cuando alguien necesite espacio en el disco, saquemos de un reservorio, de un depósito de espacio libre, de bloques de espacio libre, y le asignemos. Una vez que ya sepamos qué asignarle, bien, le cargamos ese bloque para ese archivo, de manera que ya sepamos en la contabilidad que ese bloque está destinado a un archivo particular de un usuario particular. Para poder acceder con operaciones de lectura o de escritura en un disco, primero hay que planificar esas operaciones, encolarlas, y esas colas van siendo ordenadas con peticiones que no necesariamente son FIFO, o sea, en el orden que llegaron las peticiones van a ser atendidas. Probablemente métodos de búsqueda y de movimientos de brazo mínimo hacen que las solicitudes más cercanas a la posición actual del brazo sean atendidas. Es posible que esto lleve a inanición, o sea, se demore en atención de algunas solicitudes que ya ha pasado mucho tiempo. Algunos almacenamientos no necesitan ser tan rápidos. Estamos hablando entonces del almacenamiento terciario, que son usados normalmente de backup,
para cuando el disco magnético falle, entonces tenemos copias de estos archivos en soportes que son más lentos, pero que el costo por bit es mucho más barato para almacenar, y uno puede portarlos y llevarlos a algún lugar que esté seguro para evitar que los accidentes dentro de un centro cómputo eliminen la información que está guardada, que es lo más importante, porque CPU, memoria, o sea, el hardware puede reemplazarse en caso de accidentes, de incendios u otras catástrofes, robo, pero la información no. La información no puede ser recuperada, así que tiene que estar guardada en otro lugar más seguro. Estos dispositivos varían entre Worm, tal como las iniciales dicen, que es escribir una vez y leer muchas veces. Se trata entonces de dispositivos donde han sido como CD o DVD vírgenes, donde uno ha escrito y bueno, ya no se puede modificar esa escritura, sino que sirven para leer luego tantas veces como haga falta. Y también hay otros tipos de soportes ópticos, CD o DVD, que permiten entonces leer y modificar en ese soporte cuantas veces sea necesario. En esta gráfica mostramos cómo puede ser evaluado el rendimiento de cada una de las capas y cuáles son aquellas capas que han sido administradas por qué componente del sistema de computación. Por ejemplo, entonces, aquí tenemos 4 niveles. Los niveles pertenecen a la memoria, a la pirámide de memoria. Así que aquí está el nivel superior, luego el que sigue, memoria principal, y el almacenamiento en disco. Estamos entonces representando una pirámide de memoria donde la cúspide está en los registros, y esto va a ir creciendo hacia abajo en tamaño, y también va a ir disminuyendo en costo. Fíjense el tamaño que van a tener estos registros. Va a ser menor que 1 kilobyte, es decir, estamos hablando de que los registros no pueden ser muchos, sino por el costo que tienen. Además ocupan espacio en el chip, que son muy pequeños, así que los registros no pueden ocupar mucho espacio, solamente, digamos, en este caso, no superan 1 kilobyte. Las caché, digamos, el valor del signo aquí está invertido. La caché es normalmente menor de 16 megas, no puede ser mayor, porque si llegara a ser mayor, entonces es un dispositivo muy caro. Normalmente entonces este signo es menor. Las caché tienen que tener entonces, llegan a tener hasta quizás 16 megas o 32 megas o 64 megas, valores de procesadores muy caros ya. Luego, el tamaño típico de una memoria principal, bueno, no es que sea mayor de 16 GB, nuevamente aquí está invertido y andan quizás en este orden hasta 16 GB. Hay computadores, por supuesto, que tienen más de 16 GB, pero bueno, son de muy alto costo. Acá sí, digamos, hablamos entonces del orden de los almacenamientos en disco, ya superan los 100 GB, así que bueno, fíjense que estamos entonces en relación de 10 al cubo, estamos en la relación de 10 a la 6, estamos en la relación de 10 a la 9, y ya vamos a una relación de 10 a la 12. Así que vamos entre capa y capa, entre cada nivel de esta pirámide de memoria, vamos subiendo 3 ceros, de manera que hay una relación de miles. ¿Qué implementación tecnológica electrónica tienen? Las memorias que tienen los registros son memorias del tipo propietaria, así que va a depender del procesador, si es Intel, si es AMD, si es Alpha, si es Motorola. El tipo de memoria dentro de los valores de los registros son propietarios, ¿sí? Así que no se puede hablar nada respecto de cómo están armados o organizados electrónicamente, pero sí se sabe que son múltiples puertos, o sea, a estos registros de memoria se puede acceder por varios puertos simultáneamente, y la tecnología que usa es CMOS, es una tecnología semiconductora de bajo consumo eléctrico. Las memorias caché normalmente están insertas dentro del procesador. Estas serían las memorias de tipo on-chip, o las memorias pueden estar fuera del procesador
esto es off-chip. Lo que se pretende es que estén lo más cercano posible al procesador, de manera que el dispositivo sea de más rápido acceso. Por otro lado, la memoria principal usa una tecnología tipo CMOS y es una memoria del tipo dinámica, es decir, una memoria que va a ir perdiendo la información a medida que pasa el tiempo y la guarda el valor del bit 0 o 1 en un capacitor. Por eso es que es dinámico y puede llegar a perder la información después de cierto tiempo, por lo que entonces necesita ser refrescada eléctricamente la celda para no perder la información. Por último, la tecnología de un disco de almacenamiento es magnética, es decir que ha sido magnetizado de alguna manera con un cabezal y ahí ha sido guardada la información en forma de ceros y uno. Los tiempos de acceso en nanosegundos, esto es en 10 a la menos 9 segundos, oscila entre 0,25 y 0,5 nanosegundos para el valor de los registros. Eso es lo que le demora a la CPU para llegar a la información que tiene en sus registros internamente en la pastilla. Por otro lado, para la memoria caché, ya los valores entonces, dependiendo de en dónde esté la memoria caché, puede variar entre 0,5 y 25 nanosegundos. Y las memorias principales, esto quizás ha quedado un poco viejo, andan en el orden de los 80 a los 250 nanosegundos. Hoy se tienen tiempos de acceso menores a estos que están puestos en este diagrama, pero es para dar una idea que el crecimiento es en orden de 10, ¿sí? Hasta aquí es en el orden de 10, 0,5, 5, 50, ¿sí? Y bueno, y pasamos, fíjense el salto que da en el tiempo de acceso. Aquí estamos en 5 millones de nanosegundos, es decir que estamos en el orden de los milisegundos, en el orden de los milisegundos. Hablar del orden de los milisegundos es entonces hablar de 1.000.000 de veces más lento, 1.000.000 de veces más lento que la memoria caché, por ejemplo. El ancho de banda, o sea, la tasa de transferencia de los registros, es del orden de los 20.000 a los 100.000 megabytes por segundo. Megabytes por segundo significa que estamos hablando de 100 gigas. 100 gigabytes, porque entonces una relación del byte del megabyte al gigabyte es el orden de 1000. Por lo tanto, entonces estamos hablando de la tasa de transferencia de 100 gigabytes por segundo. También estos valores pueden ser superados hoy en día, quizás esta tabla ya está vieja. Cuando nos vamos alejando de la cúspide de los registros, el ancho de banda va disminuyendo y podemos hablar entonces de 5 a 10.000 megabytes por segundo, es decir, pueden llegar entre 5 gigas a 10 gigas en memoria caché. La tasa de transferencia o la velocidad de transferencia entre los registros y la caché. En la memoria principal está hablando entonces ya del orden de 1 giga hasta 5 gigabytes por segundo la tasa de transferencia. Y por último, estamos hablando de 20 a 150 megabytes. Hoy en día, bueno, hay discos que tienen un poco más alta la tasa de transferencia, pero bueno, para que ustedes vean el orden de las velocidades o de las tasas de transferencia en el caso de los discos. Estamos hablando de 20 a 150 megabytes por segundo. Fíjense que en el caso de la información que poseen los registros del procesador, van a ser administradas por el compilador. Cuando uno compila un programa, él decide si qué información se guarda en un registro determinado u otro. Así que los compiladores deben conocer exactamente la arquitectura de un procesador para poder administrar lo mejor posible a los registros de un procesador. Pero ya cuando estamos hablando de la memoria caché, el sistema operativo no está enterado de esta memoria, por lo tanto quien administra la memoria caché es el hardware directamente. La transmisión de información, o sea, el traspaso de información entre la caché y los registros y viceversa, está directamente relacionada o está directamente administrada por el hardware, los circuitos electrónicos. En cambio, la información que se va a quedar en la memoria principal corre por cuenta del sistema operativo. Él decide qué se queda y qué no se queda en esta memoria principal, al igual que en el caso del almacenamiento en disco. Es el sistema operativo el encargado de administrar esa información. Fíjense, bueno, esta última fila lo que está diciendo es dónde está el backup, dónde está la copia de la información de los registros. La copia de la información de los registros está en caché.
deben ser copiados cuando un valor de un registro fue modificado, ya tengo que tener una copia en caché. Cuando yo he modificado los valores de caché, tienen que ser copiados en memoria principal, ya tengo que tener la información actualizada. Cuando entonces la información de memoria principal ha sido modificada, tengo que tener una copia en disco por si se corta la tensión eléctrica y ya perdí la información, entonces ya sé que la tengo en disco. Y por otro lado, un disco tiene que ser copiado, tiene que hacerse un backup en un CD o en una cinta, de manera que si le pasa algo al disco, yo pueda traer la información de estos soportes que son más baratos. En esta transparencia estamos viendo cómo el valor de una variable A es levantado desde un disco magnético que ha sido leído en un bloque de información del archivo, llevado a memoria principal. Desde memoria principal se lo identificó donde estaba la variable A y la subieron a caché. En caché se mantiene hasta que la necesiten los registros del procesador. Cuando la necesite el proceso, el programa, la va a llevar a estos registros del procesador. Aquí se modificará y ahora hay que venir de vuelta con sus datos actualizados de A, llevados a cada uno de estos niveles, de manera que queden luego grabados permanentemente en un soporte no volátil, como el caso del disco. Entonces esto es una cosa que hay que tener cuidado. Los sistemas que son multitareas, que están manejando muchos procesos simultáneamente, hay que cuidar que el valor de las variables que se soliciten sean los últimos recientemente modificados. Así que hay que tener cuidado de usar los valores más recientes de la variable, sin importar dónde estén almacenados en la jerarquía. Si entonces se va a buscar la información, hay que llegar hasta el nivel donde estén actualizados los valores de la información, porque si no pierde vigencia y el sistema entonces no va a trabajar correctamente. Los sistemas que son multiprocesados, aquellos que tienen varios procesadores, deben contar con coherencia de caché en el hardware, de manera que todas las CPU tengan el valor más reciente en su caché. Este párrafo está muy bien expresado en el sentido de que si un procesador modifica una caché, bien, todos los otros procesadores también tienen que ser conscientes de esa modificación y hay que entonces mantener lo que se conoce como coherencia de caché. Cuando se trata de sistemas distribuidos, la situación es aún más compleja. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ahora no tengo una memoria principal que comparten varios procesadores, de manera que puedo hacer una copia en una caché, otra copia en otra caché, y bueno, si alguno modifica el valor de esa caché, habrá que pasar la modificación a la memoria y de la memoria subir las modificaciones. Acá, en máquinas diferentes, puedo llegar a tener copias del mismo dato. O sea, si alguien llega a modificar en la memoria principal de una de esas máquinas alguna de las variables, bien, en el acto las otras máquinas tienen que enterarse de esa modificación, si no perdemos la coherencia de los datos. Uno de los propósitos de un sistema operativo es de ocultar las particularidades de los dispositivos al usuario. Claro, es muy difícil para un usuario ver cilindro, cabeza, sector o posiciones dentro de una cinta o posiciones dentro de un CD. Entonces un subsistema de entrada-salida tiene que encargarse de hacer la administración y mostrarle un concepto limpio, como es el concepto de archivo, un concepto lineal, como es el concepto de archivo, a los usuarios. Así que un subsistema de entrada-salida es responsable de la administración de memoria de las entradas-salida, que incluye todas estas características. Es decir, cuando uno saca datos desde un disco, los va a traer a memoria. Y en memoria uno tiene que tener lugares especiales que tienen cierta función para poder entonces manejar con cierto rendimiento esa información que es traída desde el disco. Por ejemplo, una de las funciones que hay que ejercer se trata del concepto de buffering. Buffering, que es un almacenamiento temporal o amortiguador de velocidades entre la memoria principal, en este caso, y el disco. Hay que entonces mantener un depósito suficientemente grande como para mantener en ese espacio información que quiera ser necesitada por el proceso, y en vez de ir a buscar digamos en el disco, que es un dispositivo lento, entonces ya lo tengo en el buffer. O sea que se trae anticipadamente información en operaciones de lectura, por ejemplo, y se van a llevar hacia el dispositivo, dejándolo primeramente en el buffer y luego transferidas al dispositivo.
Así que esto es como un gran depósito donde hay que ir dejando ya las diferentes velocidades que tienen los dispositivos. Entonces conviene tener un depósito que sirve de amortiguador de esas diferentes velocidades entre los dispositivos. Por otro lado, también los registros de la memoria tienen que funcionar como caché, y esta es lo que se conoce como caché de disco, en cuanto a que yo tengo que traer la información pensando que puede ser necesitada por el orden, por la secuencia que se está ejecutando un programa. Así que necesito cachearla y traerla anticipadamente, anticipándome a que la pida, para no estar perdiendo el tiempo. Así que fíjense que son dos conceptos que sirven para aumentar el rendimiento, pero que tienen funciones totalmente diferentes. Esto amortigua las diferencias de velocidades cargando de un depósito, y una vez que el depósito esté cargado, recién se interrumpe a la CPU para decirle ya están los datos en el buffer para que usted los pueda tomar, ya que el dispositivo de donde se está trayendo es muy lento. En cambio, esta función del cacheo o de caching se trata entonces de tenerla, de mantener la información anticipadamente en la memoria para que cuando se las necesite no se acceda al disco, directamente se la pueda sacar de ahí. El éxito del cacheo está en el principio de localidad de la referencia. Spooling es una técnica que permite que yo vaya armando cadenas de componentes que se van a ir relacionando. Por ejemplo, el caso de un problema ya conocido como el productor consumidor. Yo voy produciendo datos, los voy dejando en un buffer, y desde ese buffer son tomados por otro programa que se llama el consumidor. Entonces estoy dividiendo la tarea grande de operaciones de entrada-salida en varios eslabones o nodos de trabajo, de manera que se lo pueda hacer a esta información se la puede hacer, digamos, de aparte, trabajando entidades que son muy diferentes en tiempos de acceso. Así que esto sería el típico caso de el productor consumidor. Por eso dice que la salida de un trabajo es la entrada de otros trabajos. Mantener una interfaz general en los drivers de las placas controladoras. Lo que está diciendo es que sería suficiente que un programa diga que quiere leer o que quiere escribir directamente en un archivo, y que el sistema operativo me haga transparente la complicación de ese dispositivo, de manera que, por ejemplo, la operación de lectura es genérica para datos que vienen de teclado, para datos que vienen de mouse o para datos que vienen de un disco. La operación de escritura sería independiente del soporte donde van a ir a parar esos datos, así que puede ser una escritura en monitor, puede ser una escritura en impresora o puede ser una escritura en disco. Eso significa que le hago una interfaz general común para todos los dispositivos de salida. En cambio, ya ahora sí necesito drivers que sean específicos para cada uno de estos dispositivos, de manera que la comunicación sea la adecuada. En esta transparencia estamos viendo una función que también debe proveer los sistemas operativos, y es de dar protección. Es decir, cualquier mecanismo para controlar el acceso de los procesos o usuarios a los recursos definidos por el sistema. Yo no puedo permitir que cualquier proceso acceda a cualquier información. Tengo que controlar si es dueño, si pertenece al grupo del dueño, etcétera. Y por otro lado, seguridad, que es esa parte que debe proteger un sistema operativo, que se trata de evitar los ataques internos o externos que tenga. O sea, externos que puedan llevar a través de la red, o internos porque, se ingresó un programa a través de un soporte como un pendrive, un CD, etcétera, y entonces ese programa está atacando al sistema internamente. Entonces, hay una enorme gama que incluye la negación de servicio para alguien que quiera ejecutar. Nos van a aparecer gusanos, virus, van a querer intentar robar identidad o robo de servicio. Así que la parte de seguridad tiene que estar siempre en constante evolución y ayornándose, o sea, actualizándose, para que estos mecanismos de ataque no den su fruto. Así que lo primero que tienen que hacer los sistemas es distinguir entre los usuarios. Para ello, entonces, le dan a cada usuario un User ID, es decir, un número único identificador de usuario. Eso viene aparejado con un identificador de seguridad
que entonces estarían, digamos, ahí insertos los permisos que un usuario puede llegar a tener para ciertos procesos o archivos. El User ID está asociado con todos los archivos, los procesos decíamos recién, y de manera que se puede entrar a una lista de control de acceso como para definir si se tiene permisos y qué tipo de permisos para acceder a la información o a la ejecución de un programa. Los usuarios pertenecen a grupos. Es muy común que los sistemas operativos ofrezcan permisos por grupos, de manera de que puedan ser administrados en forma de grupo, mucho más simple que la administración de un usuario particular. Y también los usuarios podrían escalar los privilegios, por ejemplo, cuando quieren ejecutar un programa que no ha sido escrito por ellos. Entonces, bueno, ellos tienen que tomar la figura del usuario efectivo, o sea, aquel que lo construyó ese programa, para poder ejecutarlo. Bien, en la última parte del capítulo estamos viendo los sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos, hablamos de que son sistemas que pueden ser multicomputadoras, como clúster, que se pretende que las computadoras sean iguales, o lo que conocemos como un sistema distribuido, que ya entonces están dispersos, son máquinas remotas, quizás en otros países, conformando grupos heterogéneos de computadoras. Así que los sistemas operativos están cada vez más evolucionando para dar administración a estos sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos sabemos de que su denominación es porque el proceso puede ser distribuido y entonces se puede acceder a soportes en otros nodos, en otras máquinas remotas, y también se podría acceder a solicitar servicios de CPU y de memoria en estas máquinas remotas. Pero como sea, los sistemas distribuidos tienen que tener por debajo una estructura de una red, es decir, un canal de comunicación que permita acceder a cada uno de los nodos que están participando dentro del sistema distribuido. Las redes pueden ser de acuerdo a la distancia entre nodos, pueden ser de tipo LAN, local, MAN, metropolitana, o WAN, ancha, o sea, una red de área ancha. Esto es, entonces ya podríamos llegar a hablar de la red de redes, o sea, de Internet, a través de tecnologías del tipo WAN. Los protocolos que usan pueden ser de tipo TCP/IP, ATM, etcétera, dependiendo de a dónde se quiera acceder y cuáles son la tecnología de los nodos que están conectados. Entonces, los protocolos es un concepto que estamos viendo por primera vez. Esto lo van a ver en la materia de redes. Es un conjunto de normas o reglas que le permiten a dos sistemas comunicarse entre sí. O sea, supongamos una entidad de un sistema se quiere comunicar con una entidad de otro sistema, tiene que hacerlo a través de un protocolo, si no, la comunicación no va a poder establecerse. El medio de transporte de información va a variar entre un cable, una fibra óptica, o la información también puede viajar a través de ondas electromagnéticas. Esto es inalámbrico, sin un conector físico. Los sistemas operativos de red simplemente permiten compartir recursos tales como disco, impresora, etcétera, archivos, bases de datos. O sea, esos son los sistemas operativos que manejan una red. Pero otra cosa son los sistemas operativos distribuidos, que van más allá de estos anteriores, y ahora ellos pueden administrar procesadores y memoria y hacer una especie de balance de carga en cuanto a distribuir la carga que tienen estas máquinas y transmitirla a otras que están más desocupadas. Así tenemos en general una clasificación de sistema operativo. Es esta que decimos que un sistema operativo de propósito general, que es el que vamos a estudiar a lo largo del año en su mayor parte, son aquellos que están operando o administrando PC, minicomputadoras, y que yo puedo ejecutar cualquier tipo de programa con requerimientos no de tiempos determinísticos o de tiempo real, sino salvo el caso de escuchar música en un CD o en un DVD, donde necesito de que el sonido salga con una determinada velocidad o que la imagen llegue con una determinada velocidad. Pero bueno, estos son los sistemas operativos que tienen mayores exigencias porque varían en una gama muy amplia de aplicaciones. Los sistemas operativos de tiempo real se refieren a que las aplicaciones que van a ejecutarse son determinísticas, es decir, estas aplicaciones necesitan de un tiempo de respuesta.
Si ese tiempo de respuesta excede, entonces ya la aplicación deja de tener sentido. Hablamos de sistemas que pueden ser embebidos. Ahí ya se pretende de que en el hardware mismo esté inserto el programa o las instrucciones que hay que ejecutar, por lo tanto estamos hablando de un firmware. Luego tenemos sistemas del tipo multimedia, en donde lo que interesa es que un usuario pueda observar una película, escuchar una canción, y van a estar guardados en CD, en DVD o en disco rígido, y hay que ir levantándola o leyendo esa información a una velocidad de manera de no perder la secuencia o la continuidad de esa película. Por ejemplo, a una velocidad de 40 cuadros por segundo. Por último, también hay sistemas de manos. Estos son los que administran hardware que son pequeños, por ejemplo las PDA, que tienen entonces poca cantidad de recursos de hardware y accesos limitados. Normalmente entonces los sistemas operativos que manejan estos dispositivos se pretende que sean óptimos en cuanto que no gasten mucha energía y se acceda por ejemplo a internet, de manera que tienen que tener cierta capacidad como para poder resolver rápidamente estos requerimientos. Entornos computacionales, se trata de esta transparencia que está mostrando cómo ha evolucionado los entornos computacionales desde las primeras décadas, desde entornos de oficina o centros de cómputo que podían ejecutar procesamiento de tipo batch, o sea, introactivo, o sea, procesos que no tienen interacción con el ser humano, hasta procesos de tiempo compartido, donde hay muchos usuarios que quieren acceder a la información que provee una máquina grande como una mainframe o un mini computador. Esto fue evolucionando hasta que se pasó al área de las PC. Ya cada usuario entonces tiene su propio PC y entonces solamente se conectan cuando necesitan de que digamos acceder a un cierto servicio público o un cierto servicio compartido. Lo que se está diciendo en esta transparencia es que existen lugares, digamos sitios en internet que se lo definen como portales, a los cuales se puede acceder para extraer recursos, normalmente de información, servidores de archivo, servidores de base de datos, a los cuales se puede acceder para observar información. Por ejemplo, servidores de páginas web también pueden ser. Luego entonces se migró y se expandió esta información, estas actualizaciones tecnológicas se expandieron a las redes caseras. Entonces uno ya puede acceder a internet desde la casa, e inclusive ya puede estar usando protección, de manera de que no sufrir ningún ataque. Estas protecciones de firewall, por ejemplo, pueden ser implementadas por hardware o pueden ser implementadas por software. En esta transparencia estamos mostrando de que el tipo de computación ya ha cambiado a partir de cierta fecha, y entonces estamos hablando de un modelo de cliente-servidor, donde hay un programa que inicia en una máquina denominada cliente y luego accede a otra máquina denominada servidor para obtener algunos datos, para obtener algún servicio, y la respuesta le vuelve al cliente. Así que las redes están teniendo una implicancia cada vez mayor y son cada vez más necesarias. Así que decimos que las terminales BOBA fueron reemplazadas por estas PC inteligentes. Recordemos que las terminales BOBA son las que pertenecían a los sistemas centralizados o llamados también de multiusuario. Muchos sistemas, ahora servidores, responden a solicitudes generadas por los clientes. Y entonces hay algunos tipos de servidores, por ejemplo el servidor de cómputo o servidor de cálculo, que quiere acceder, por ejemplo, a una base de datos. El motor de la base de datos que está corriendo en un servidor de base de datos se va a encargar de presentar la información y enviársela al cliente a continuación. Existen otros tipos de servidores, que es el servidor de archivo, que lo que va a hacer es permitir que un usuario, a través de la ejecución de un programa, pueda acceder a un archivo determinado en la red. Así que bueno, tenemos entonces el modelo del llamado de cliente-servidor. Aquí por supuesto la red está mostrando que puede haber un cuello de botella de que estos clientes quieren acceder al único o a los únicos servidores. Existe otro tipo de computación que es de peer-to-peer o entre pares,
que en donde cada uno de estas máquinas o estos nodos pueden actuar de clientes o de servidores o de ambas maneras. Esto no es una buena filosofía de diseño porque no se tiene entonces un buen control sobre la información, sobre el acceso a la información. Es mucho más seguro hablar de el modelo cliente-servidor que hablar de peer-to-peer o computación entre pares, porque se pierde el control, decíamos recién, de qué es lo que se debe proteger en estos esquemas donde todos son hermanos. Acá hay la transparencia habla muy claramente que cuando un nodo se une a la red, registra su servicio ante un servicio de búsqueda centralizado existente en la red. Acá está diciendo este nodo, yo soy capaz de hacer tal cosa. Cuando un nodo que hace de cliente accede a la red y envía una solicitud de tipo multidifusión o broadcast, toda la red lo escucha y los que poseen la respuesta van entonces a comenzar a responder esa solicitud.